ese sillón nunca me ha gustado tanto porque por eso no está en mi casa, ¿verdad? Fue una compra extraña. Hola, Lisa. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Yo bien, Diego. ¿Tú cómo estás? Bien. Increíble. Bien hecho. Entonces hablamos la vez pasada de los desastres y todo esto, ¿no? Y entonces ahora íbamos a categorizar, o nos ibas a explicar las categorías de violencia dependiendo del tipo de desastre, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo clasificas? O cómo se clasifica más bien. Mira, como hay dos grupos grandes, una de las primeras cosas que empezamos a notar es que la gente que había sufrido desastres por fenómenos hidrogeometeorológicos, a diferencia de los de violencia, tenían muchos sentimientos de tristeza, a veces de abandono, ¿no? De estas sensaciones de vulnerabilidad, como de poco control en lo que pasa. Y en la violencia hay mucho enojo. O sea, en el fenómeno hidrogeometeorológico pues nos tocó de mala suerte. Claro. ¿No? Sí. Pero en la violencia hay un daño dirigido e intencionado. Claro. Y eso marca una diferencia muy grande, no solo en los síntomas, sino en la tensión entre uno y otro. Y el tipo de violencia también, ¿no? No es lo mismo una violencia fortuita que una violencia dirigida, o sea, que te busquen, te secuestren, te tengan 3 semanas en un secuestro, a que vayas por la calle, ¿no? A alguien se le ocurrió que tú no debiste haber salido ese día y te golpee. Esa persona no me cae bien. O te insulte. Claro. Sí, ¿no? o te asalten. ¿No? O te asalten. Eso es como muy fortuito. Claro. Y supongo que es un factor también, en esto de dirigido es distinto una guerra como religiosa, ¿no? O racial, que es muy común. Porque hay un resentimiento. Son crímenes de odio. Ajá. En la violencia hay crímenes comunes y hay crímenes de odio. Un asunto religioso, un asunto racial o el asunto del sexo, claro. ¿no? Los feminicidios. A las mujeres nos matan por ser mujeres o nos acosan o nos insultan por ser mujeres. Es un tema de odio. Sí. ¿No? Claro. Y entonces, ¿eso quiere decir que en qué se modifica el acercamiento? La atención, pues tiene, te digo, dependiendo de cada una de estas categorías y dependiendo de la zona. Te contaba, por ejemplo, lo de Ixtaltepec y lo de Ixtepec. Los pobladores de estas dos zonas no entendían por qué sus casas se habían caído, casas que habían estado de pie 200 años. En los desastres por fenómeno geohidrometeorológico, a veces hay mucha confusión. ¿Por qué ocurrió? O sea, si nunca había ocurrido, ¿por qué ocurrió? Y luego, hablando de estados de shock, llegamos a Ecuador y una destrucción, un poblado con 90% de destrucción, una cosa. O sea, tú ibas por la carretera y donde estaba la desviación para entrar al pueblo, ahí ya olía a cadáver. Órale, el apocalipsis. Apocalíptico. Y hablabas con la gente y les preguntabas, oiga, ¿cuándo fue la última vez que tembló? En Ecuador nunca tiembla. Qué cosa más rara, oye. Sí, claro. ¿No? Una destrucción aquí y en Ecuador nunca tiembla. Hasta que dimos con el personal de regulación de construcciones y estábamos haciendo con ellos el desahogo emocional y yo dije algo como es que pues si aquí nunca tiembla, entonces van a tener que empezar a diseñar una regulación antisísmica. Y una chica dijo, a ver, una ingeniera dijo, a ver, hay regulación. Le digo, ¿y por qué hay regulación antisísmica si nunca tiembla? Dice, no, sí tiembla. En 1900 no sé qué, se cayó
tal pueblo y en 1900 no sé qué. Y entonces decíamos, qué idea tan extraña esta de acá nunca tiembla cuando hay gente que ha vivido esos terremotos. Claro. Y entonces ya yo les decía, oiga, pero a usted ya le había tocado un... Ah, pero hace mucho. Cultura, ¿no? Idiosincrasia. Como la cosa de cómo funciona el lenguaje. No es que nunca pase, es como... Tenía muchos años de no pasar, que para ciertas personas puede ser lo mismo. Y que se convierte en un tema de negación. También. Acá en Ecuador nunca tiembla. ¿Quién sabe ahora qué pasó? ¿Por qué tembló? ¿No? Claro, sí. Hay unos videos del terremoto de Ecuador. Es una cosa horrible. Sí, las seguro. lámparas pegan en el techo, ¿no? Los temblores son son muy Son muy aterrorizadores, ¿no? aterrorizadores. Sí. Bueno, nosotros porque no vivimos en zona de huracanes, pero los tornados, los huracanes también son muy atemorizantes. Bueno, he visto videos. Bueno, y me contabas que en un norte te voló una lámina que casi te deja... Es que ahí te das cuenta de que eres chiquito. O sea, no hay nada que puedas hacer. O sea, te va a levantar y te va a llevar a... Te vas a morir como un títere. Como ¿no? sigue el camino amarillo. Sí, ¿no? O sea, es que lo ves... Y bueno, ahí estaba leve en realidad, pero algo que era leve... bueno, no era tan leve, ¿verdad? Porque cancelaron todo. Pero era no era un huracán, ¿no? Un tornado. Bueno, eso es otra cosa. Pero no era algo así, pues no pasó nada, ¿no? Se cayeron unos letreros, unos árboles, ya. O los deslaves, ¿no? Ah, eso es... El de Pakistán fue hace poco, híjole. Es así... Qué terror. O sea, ver cómo empieza a caer y luego... Media hora después ya no hay nada ahí. ¿No? Están todos enterrados. Sí. Que es lo que decías, ¿no? Entre la corrupción y la pobreza y... otros factores. Y entonces la división de la violencia... En los desastres, entonces la violencia familiar... ¿Tiene como su subcategoría de desastres? ¿O cómo es que eso se integra? Sí, ¿no? la violencia es un desastre. Sí, y la familiar sigue siendo violencia. Claro. ¿no? Entonces también es un desastre. La violencia familiar es que es súper común, ¿no? Es lo más común del mundo. Es muy común, sí. ¿Cómo es entonces el paralelismo como entre un desastre? Es que te digo que atendemos de entrada síntomas diferenciados, ¿no? Claro. Síntomas emocionales y afectivos diferenciados. En donde no hay intención de daño, atendemos cosas de pérdida, de tristeza, de vulnerabilidad, y en la violencia hay que reconstruir estas figuras, por ejemplo, en la violencia familiar. Ese papá o esa mamá o ese hermano que produjeron maltrato también eran un papá o una mamá o un hermano que en otras condiciones y en otras situaciones también daban amor y procuraban cuidados. Que eso es muy... Eso es muy enloquecedor. Sí. Esa es la parte muy enloquecedora de la violencia. Sí, cuando no es pareja. O sea, cuando no es nada más vengo a dañarte y me voy. Te digo, también tiene... Sí, ¿no? Y en la violencia familiar, en muchas ocasiones, esta idea no es de daño, sino de educación. Hay una normalización de la violencia. No te estoy maltratando, te estoy educando. Sí, es por tu propio bien, es para que entiendas... Es que no entiendes, es que no me haces caso, no haces lo que te digo. Para que te hagas gente de bien. Y se perpetúa, ¿no? Perpetúa. Se perpetúa. Se perpetúa a sí misma. O sea, es como difícil salirte de ese como círculo vicioso educativo, ¿no? O sea, como sin atención profesional, digamos. Como de que dices, ok, mi papá me pegaba, entonces yo no les pego, pero los maltrato de otra manera, ¿no? Sí, a veces verbalmente, psicológicamente, castigo, financieramente. Sí, la onda es el control, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con eso. Sí, hay una idea
de los papás, a veces no muy clara, del estadio de desarrollo del niño. Le piden al niño cosas para las que todavía no está maduro o listo. Sí. Y cuando eso no ocurre, entonces lo maltratan. Y hay una falta de entendimiento de lo que es violencia, ¿no? De Sí, parte también. de todo el mundo. Sí, sí, sí. O sea, porque... Que es la normalización. Claro, que es como... Se comparan a sí mismos con algo que es una cosa y dicen, es que como no es esta cosa específica, sino es esta otra, pues todo bien. O sea, estamos como... No te estoy dando de cinturonazos 1 hora y te dejo marcado para que veas, ¿no? Y aprendas. Sino ahora nada más no te dejo salir de tu cuarto y te digo que eres un inútil y, ¿no? O sea, como... La violencia verbal... Hay una como... O sea, la violencia verbal y la violencia física producen el mismo daño. O sea, no sé si el mismo daño, pero la misma gravedad. Sí pueden producir la misma gravedad. Hablábamos del trauma. Uh-huh. Dice Slyke que las crisis producen estos traumas, dejan marcas. Uh-huh. Y lo que dice es que la crisis es una situación de un elemento que es emergente, inesperado, que te toma por sorpresa. Y dice Slyke que sobrepasa tus recursos físicos, emocionales y cognitivos. Uh-huh. Una idea un poco más nueva del trauma divide al trauma en trauma severo, ¿no? Y microtrauma. O sea, trauma severo es empezó a temblar, se cayó tu casa. Claro. Y eso deja una marca en el cerebro, que ahorita te explico lo del cerebro, porque también eso es una parte que nos interesa mucho atender, la parte de neurociencia. Y luego hay otro trauma que es el microtrauma, que son estas pequeñas historias constantes de alguna cosa que ocurre, que habitualmente es violencia. Puede ser violencia verbal. La violencia física no es tanto microtrauma, son incidentes repetidos de una violencia mucho más intensa. Pero la violencia verbal o la psicológica sí son eventos continuos de baja intensidad, que al final también tienen un efecto a lo largo de la vida. Ok. Es distinto como o sea, si alguien te golpea toda tu infancia y si alguien te tortura psicológicamente toda tu infancia, o sea, va a haber diferencia en lo que te suceda después a partir de eso, es lo que dices. Sí, normalmente, por ejemplo, si alguien te golpea toda la infancia, es probable que tengas un daño un poco mayor que si es un evento de microtrauma de baja intensidad, ¿no? Como todo el tiempo estas narrativas dominantes. Es que déjame pensar con quién hablaba. Ya sé con quién hablaba. Que una familia que dice, tengo más de 3 hijos y este es un vago, este otro es un adicto, este otro es un abusivo, el que me salió bueno es este, ¿no? Ese es el que sí se preocupa por mí, el que sí habla conmigo, pero siempre ha sido así desde que nació. En cambio los otros desde que nacieron son difíciles. Eso, por ejemplo, en terapia familiar lo llamamos profecía autocumplida. Tú los hiciste así porque así los pusiste en tu cabeza y así los tratas. Así los tratas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que te decía de las expectativas de los padres. Cuando los padres tienen expectativas no realistas
respecto del estadio de desarrollo, le piden al niño cosas que el niño no puede hacer. Claro. Y cuando no las logra, entonces le dicen, eres un inútil. Salvador Minuchin, que es uno de las grandes estrellas de la terapia familiar, no habla de historias dominantes, porque eso es una escuela narrativa que no era la de Salvador Minuchin, pero sí narra que cuando él era chico era el desordenado, el de la mala letra, y la hermana era la ordenada, la limpia, la organizada, ¿no? La que siempre sacaba las tareas, él era el que siempre llegaba con la tarea sin hacer. Hasta que ocurre algo y él sale de casa, se va a otros países, la hace muy bien en otros países, pero cuando regresa a la casa sigue siendo menor de edad, desordenado, distraído, ¿no? Pero él cambia su historia dominante. Lo que pasa, por ejemplo, con estos microtraumas que son abuso emocional, psicológico o verbal, es eso, que la gente se queda muchas veces en esta historia de no sirvo, soy medio inútil, me pasan cosas porque nadie me quiere, ¿no? Que puede tener diferentes gradientes, desde algo muy ligero hasta algo de más alta intensidad o de mucha intensidad. En el caso de la violencia física, más que esa cosa como de apego inseguro, hay una cosa de mucho resentimiento y de replicar, se quedan muy normalizados los patrones de la violencia física. Y la persona que ha sufrido violencia física o la replica, o en el caso de los niños, de los escolares, son las víctimas del bullying. Ah, sí, o sea, vas para los dos lados. Puede ser el que hace el bullying y el que lo recibe. Mira. Porque siempre se pone como en ese mal sitio, ¿no? Como de dejarse maltratar, como de tener este discurso de me lo merezco, no sirvo. Te acomodas. Y entonces viene el bully y te ve así medio cabizbajo y va a poner un zape. Dice, ¿no? ya sé qué va a pasar. Exacto, ¿no? Y el otro está esperando justamente que venga el bully a ponerle un zape. Claro. No para defenderse, sino para replicar ese mismo patrón que aprendió en la casa. Para sentirse como en casa. Ok. ¿Qué otro tipo de violencia hay? Bueno, hay muchas. Está, por ejemplo, la violencia social, la violencia estructural, que te contaba la vez pasada, en alguna ocasión, de Galtung, ¿no? De John Galtung, que es este autor que en 1965 saca un articulito muy chiquito sobre violencia contextual. La llama violencia del contexto. Porque lo que propone en aquel entonces es que, todavía con una mirada un poco biologicista, que como parte del contexto siempre está la violencia. Y eso de alguna manera medio la normaliza, ¿no? O sea, tenemos violencia porque así somos los seres humanos. Pues sí, pero no todos. ¿No? No, hay gente, o sea, todos hemos ejercido en algún momento la violencia, ¿no? Pero no es para muchos un continuo, no es un permanente. No, somos capaces de violencia. Somos capaces de violentar al otro. Aquí hay que hacer una diferencia entre agresión y violencia. Hostia, sí. Violencia es un acto intencionado de daño. Okay. Y agresión muchas veces es una reacción. Yo voy, prendo la estufa. Se me olvida que prendí la estufa. O el horno, un día prendí el horno.
y ya sabes, típica familia mexicana, pues, estaban los sartenes dentro del horno. Yo, ya que está caliente el horno, abro el horno, meto lo que iba a meter y se atora. Y entonces me asomo y me encuentro un sartén. Y meto la mano y agarro el sartén, que creo que se me quedó pegado en la mano, ¿no? Exacto. Y entonces aviento el sartén. Afortunadamente no había nadie en la cocina y no le cayó a nadie. Pero supongamos que hubiera habido alguien y yo, o que pasó el perro y aviento el sartén y quema al perro. Ese no es un acto de violencia. Le produje un daño, pero no es intencionado. Es una agresión. O sea, agresión son estas cosas. Por ejemplo, estar con mucha hambre para nuestro cerebro es una agresión. Y responde igual. Responde te pones igual. bien agresivo. Sí. Okay. Te pones irritable, te pones de mal humor. Pero no es un acto de violencia. Claro. Es una reacción. O sea, la violencia implica premeditación. Okay. Implica intención. A veces no hay premeditación, claro. A veces es también de ocasión, como te digo, vengo en la bici, sí. vengo en el carril de bicis, el automovilista me ve. Eso pasa mucho con la gente que anda en bici, ¿no? Sí. Es un receptáculo de mucha violencia. Sí. Ajá. Ese es un acto de violencia, o sea, ya me vio y lo que está pensando es, si se cae es su problema, claro. ¿no? Y no está pensando, si me atravieso la voy a tirar. Es un acto de violencia, porque pues, que se caiga. ¿Y de dónde viene? O sea, ¿cómo es que no todos somos violentos? Es que es una conducta muy aprendida. Como decías, somos capaces todos de generar violencia. Es que sí he escuchado mucho ese argumento, como parece, es que la humanidad es violenta por naturaleza, ¿no? Y es como, pues, siempre nos comparan con que cazamos y tú tienes que matar algo para... Pero eso no es violencia, eso es sobrevivencia. Eso es sobrevivencia, otra cosa, ¿no? son cosas si diferentes. eso ya está solucionado, pues no es no es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Mucha de la violencia es aprendida. Por eso citaba yo a Galtung. Galtung originalmente dice, la violencia es del contexto. Y 3 años después recapitula y dice, no, en realidad somos unos entes, somos unos individuos que cuando podemos ejercemos el poder. Que también, dice, hay quien no lo hace. Hay quien tiene el poder y no lo ejerce así. ¿Sí hay? Sí. ¿Quién? Sí hay. Preséntanoslo. Sí hay. Pues hay padres que no necesariamente son violentos. Ok, en un contexto familiar sí puede ser. Es que el padre tiene un lugar de poder, o la madre tiene un lugar de poder, y que no necesariamente son violentos. Algún día habrá uno que conozca, pero... Sí, digo, en algún momento te digo, como todos podemos ejercer la violencia, también todos podemos, en algún momento se nos puede desenchufar el cable, ¿no? Y sí, ejercer un acto de violencia. Claro. Pero te digo, no es permanente, no es siempre. Y entonces Galtung dice, en realidad no está en el contexto, sino en la estructura vertical. La violencia, dice, es vertical. Claro. Porque es un tema de control. El poder es un tema de control. Sí. Y cuando tú quieres tener a una población o a un grupo sometido para que haga algo que a ti te conviene, mantienes esa violencia estructural. No es necesario que vayas y apedrees a la comunidad o mates a alguien. Alguien lo va a hacer por ti. Y cuando tú te volteas para el otro lado y te haces de la vista gorda y lo permites y eres la autoridad, eres parte de esa violencia. Entonces dice, la violencia es estructural. Y la policía y el ejército son como
son los brazos ejercedores de violencia del gobierno, ¿no? Son los brazos del gobierno, ¿no? Son los que ejercen esa violencia por ellos. Pero además, pues, la violencia religiosa, es que, bueno, dices que eso es violencia de odio, ¿no? O bueno, sí, es un crimen de odio. Pero también hay una intención, ¿no? O sea, como de los líderes religiosos o de los líderes sociales, ¿no? O sea, me acuerdo, como Yugoslavia, la ex Yugoslavia, o como Palestina, Israel, ¿no? Como todo este asunto de territorial y religioso y racista y, ¿no? Sí, bueno, no sé si viste que, no me acuerdo quién fue que declaró que los negros deberían estar agradecidos porque durante la esclavitud les enseñaron a hacer cosas. Pues es que creo que pasaron una ley, ¿no? En Florida. Sí. De enseñar que la esclavitud también les sirvió de algo. ¿Qué? Sí, una congresista, ¿no? Sí. Fue una congresista. Sí. Pero ya pasaron la ley, que es lo que siempre me sorprende de ese país. Digo, no debería, pero... No debería. Y lo que pasa es que, bueno, pues el último periodo presidencial dejó todas estas secuelas de odio. Ahí es donde está lo estructural. Claro. ¿no? Trump empieza y había algo ahí efervescente abajo. Sí, que siempre ha habido, ¿no? Que siempre ha habido y que además, como los habían estado como conteniendo, cuando Trump dice dale, los otros salen con todo, ¿no? Sí, también por eso sus seguidores son tan fanáticos, ¿no? O sea, no les importa nada más que ya me dejaron ser como realmente soy, ahora no quiero que me regresen al sótano. Sí, hay toda una discusión de si sales, o sea, si es mejor que puedan decirlo o no, porque al menos sabes dónde están. Sí. Sí, que bueno, los del Ku Klux Klan, ¿no? Quién sabe dónde andaban, porque andaban escondidos. Pues cambiaron de formato, ¿no? Sí. Se volvieron más, se adaptaron a la nueva mercadotecnia. Sí, que ese es el tema con la violencia. Pensamos que hemos avanzado y hemos mejorado, y más bien cada vez que se hace una petición para bajarle a la violencia, el discurso se vuelve más políticamente correcto, pero no las formas. No, y no desaparece. No desaparece. El odio, ¿no? O sea, pues, ¿cómo al cambias contrario, eso? Ajá, exacto. No, al contrario, se hace mucho más fuerte, mucho más intenso. ¿Y de dónde viene eso? Ese odio racial, ese odio... O sea, porque sí viene del sistema una parte, ¿no? O sea, es estructural. Pues y desde ahí. Sí, pensémoslo con los esclavos. ¿Quién no quiere tener un esclavo? Bueno, yo no, pero ahora, ¿no? En una época en la que te dijeran, no, está bien, todos tienen. Dirías como... No, y qué cómodo, ¿no? Claro. Ahora tengo una máquina que lava la ropa, una máquina que lava los trastes... Que no es un esclavo, está bien, ¿no? Si podemos usar la tecnología para eso, pero cuando no había una máquina para lavar la ropa, una para cocinar, una para... estaba bien tener ¿quién no querría tener un esclavo? Bueno, y sigue habiendo, ¿no? En todos lados. Sí. O sea, porque hay muchos esquemas de trabajo, entre comillas, en México y en todo el mundo, que es como... Esto no es realmente un trabajo, esto es una esclavitud como disfrazada de otra cosa, ¿no? Sí, y sí hay redes de esclavitud. Además, sí, de la clásica. Como estaba viendo los que minan en las minas de cobalto en África y ese tipo de cosas. Eso es como... Bueno, mucha gente que trabaja en cocinas en Estados Unidos. Sí. ¿No? O en casas aquí, ¿no? O en casas este aquí. esquema de la señora que vive, las ¿cómo se llaman? Las trabajadoras domésticas de planta. Que es como están 6 días a la semana con un sueldo que no implica, o sea, porque están las como 24 horas al día, ¿no? Como si fueran bomberos. Hacen de cenar y luego se levantan temprano a hacer de desayunar. Sí, es un trabajo. Y luego tienen 8 horas de trabajo, más empezar a preparar la cena, más dar de cenar, más dejar limpia la cocina antes de ir a dormir, más levantarse a las 5 de la mañana, empezar a preparar desayuno. Y estás ahí. Y si a las 3 de la mañana no sé qué, pues órale. Y viven en condiciones así muy precarias, ¿no?
Bueno, aquí viven en condición, digo, no que sea consuelo, pero en Filipinas me tocó ir a ver departamentos. Tengo por ahí una foto. Es el cuarto de baño debe tener 1,20 m cuadrado. Sí. Y entonces está la taza, está el inodoro y la regadera. El agua cae justo en el inodoro. Claro. Y entonces estos pobres que tienen que bañarse con un pie a cada lado del inodoro, porque ahí es donde cae el agua. O pones tu sistema. Pones una bolsa. Pues yo creo. ¿No? Digo, porque eso es algo que te iba a preguntar ahora después. Porque está la violencia económica, que es parte de lo mismo. También. Porque cuando fui a China, fue como justo ver cómo viven en estos espacios tan pequeños, porque el espacio allá es muy caro. A pesar de que es un país inmenso, ¿no? Sí. Es como... todos los departamentos son chiquititos, no importa la época, pues. O sea, porque vi edificios de madera que ya se estaban cayendo a pedazos y que son muy viejos. O sea, son como de principios del siglo XX. Y se nota como arquitectónicamente cada década, ¿no? O sea, va subiendo como 50, 60, 70, 80, 90. Pero siempre son diminutos. Y pues esta organización de las cosas y los baños son así. Y la gente que tiene mucho dinero puede vivir en un lugar un poquito más grande. Pero eso es un medio de control, ¿no? Sí, o sea, sí. Del poder, pues. El tenerte como en un espacio... Sí, en un país que controla todo, cuántos hijos tienes, dónde vives, de qué tamaño es el espacio que vives. Sí. Y esa es la violencia estructural, que tiene como objetivo, pues, tener a la gente colonizada. Claro. Para que la gente haga lo que el gobierno quiere que la gente haga. Bueno, regresando, por ejemplo, al tema de intervención en crisis. Judith Herman, que se ha dedicado mucho tiempo a escribir sobre trauma, tiene este texto, Trauma y Recuperación, en el que hace un recuento histórico, por ejemplo, de la violencia. O sea, ella se interesa por el trauma, pero le interesa mucho. Ella es una feminista que ha trabajado mucho por los derechos de las mujeres. Y hace todo un recuento. Y empieza contando, ¿no? Cómo empieza la intervención en crisis, y cuenta cómo Freud, cuando su hijo regresa de la guerra, se da cuenta que el hijo tiene síntomas de histeria. La histeria es característica de las mujeres, no es algo que les pasa a los hombres, que es ya un discurso hegemónico, claro. Es un discurso machista, Sí. ¿no? O sea, los hombres que se agarran a golpes no tienen cuadros de histeria. No, solo están siendo hombres. Solo están siendo hombres, pero las mujeres que nos sentimos mal, si expresamos nuestro dolor, somos histéricas. Claro. Y entonces lo que dice Judy Herman es que, bueno, y podríamos, que vamos a hablar en algún momento, de los inicios de la psicología. Claro. Hay un libro que se llama El teatro de las histéricas, ¿no? Que narra cómo les quitaban la histeria a las mujeres, tocándole los puntos histéricos. Freud hace esta primera construcción de la histeria, y lo que dice inicialmente, fui a revisar la cita bibliográfica de donde lo sacó Judy Herman, lo sacó de un escrito de Anna Freud. La referencia es a Anna Freud. Dice, Freud en un inicio empezó a hablar de la violencia dentro de las casas, especialmente la violencia sexual, del incesto. Freud pone en el primer momento, pone al incesto como la causa de trauma de las mujeres. No lo llama trauma, pero dice que muchos de los síntomas que las mujeres tienen están relacionados con el incesto.
y entonces pues, atendía a pura gente bien en Viena, y la sociedad vienesa le dijo como, ¿qué pasó, doctor? No puede hablar de esas cosas. No ande diciendo esas cosas, está hablando de mí, de mi hermano, de mi papá, de... Y entonces echa para atrás y construye toda esta teoría de la histeria, que tiene de base que las mujeres, tengamos la edad que tengamos, son las que provocan los deseos de los hombres. O sea, ese cambio de narrativa viene de una queja de la clase alta. Sí, okay. pero ya Freud se había dado cuenta que el tema era de incesto, el tema era de abuso. Sí. Y que era endémico. Ocurría lo que decías hace rato. No hay un hogar que no tenga un tema de violencia. Eso sí te diría que es casi imposible, ¿no? O sea, no tener un tema de violencia al menos, porque hasta los secretos se pueden convertir en un tema de violencia. Sí, como que en toda interacción humana es difícil que no exista, ¿no? Es difícil. Y luego hay un tema de contexto. Claro. Hoy día, darle de cinturonazos a un niño es un tema de violencia. Hace no tanto. No tanto. Sí, hace como 20 años. Pues estaba medio mal visto, pero no era te vamos a meter a la cárcel, ¿no? No era emancípate, niño. No, y hace unos años más todavía, esa era la norma. En las escuelas les daban golpes a los niños sin ningún papá. Sí. Bueno, eso era ya un poco más extremo. Es que eso me contaban mis tíos. Sí, no, pero eso sí podía ser motivo de queja de un papá. A lo mejor es porque eran más de pueblo. Puede ser. Porque también, ¿no? O sea, ahorita, hoy en día, pues sigue habiendo lugares donde sí, a tus todavía. hijos está perfecto y normal. Está normalizado. Más adelante, entonces, pues, esta es un poco la historia de la atención en crisis. El hijo de Freud llega de la guerra y entonces dice, mira qué interesante, que por cierto tenía pesadillas y gritaba en las noches, ¿no? Que es lo que te digo del trastorno de estrés postraumático. Dice, tiene síntomas de histeria. Entonces los hombres, bajo ciertas condiciones, también pueden sufrir de histeria, aunque no tengan útero, ¿no? Histeria viene de la palabra útero. Histerus es útero. Dice, mira, pueden empezar a sufrir estas condiciones de histeria. Y van pasando los años y van ocurriendo las guerras, ¿no? Guerras van, guerras vienen. Algunos psicólogos empiezan a trabajar con las personas que están en la guerra. Hay muchas bajas, pero muchas de esas bajas no ocurren. Por ejemplo, en la Primera Guerra, las bajas no ocurren por temas de salud mental. Ocurren por temas de salud física. Claro. En los papeles, ¿no? Sí. En los reportes, pero muchos de esos pues se incapacitaban por temas de salud emocional, de salud mental. Lo que les hacían en la Primera Guerra era decirles que fueran hombres, que se aguantaran, ¿no? Esa era la intervención que se daba. Esa era la atención de salud mental. La atención de salud mental es: sé valiente, no puedes dejar botados a tus compañeros en la guerra, sí. ¿no? Y entonces no importaba cuántas imágenes tuvieran de pedazos de personas volando por todos lados, tenían que ser valientes y estar ahí para el pelotón. Claro. Y esa era la atención, hablando de violencias. Sí, ¿no? Esa es la institucional. Sí. Esa era la institucional. Que es la estructura, o sea, la estructural es institucional. Claro. Eso venía con líneas bien establecidas, porque ahora la guerra es más fácil. Mandas un dron, un misil tripulado. Sí. Depende de qué país seas, ¿no? Pero sí. Sí. Claro. Sí, si eres sirio, pues no. No. Bueno, también a Siria le echan a ellos les misiles. Toca recibirlos, sí, pero si eres soldado sirio, pues tienes que hacerlo acá como a la Vietnam. Sí, y esconderte y matar a alguien de vez en cuando que se ande ahí medio... Que ande de la pendeja. Exacto, ¿no? Porque, pues, ¿cómo matas un misil tripulado? Claro, sí, ¿no? Entonces, en la Primera Guerra, la tensión era esa, ¿no? Aguántese y sea hombrecito.
En la Segunda Guerra hay un psicólogo que descubre que cuando las personas pueden hablar mejoran muchísimo. Y entonces dicen, pues ¿cómo los hacen? Porque claro, eran súper hombrecitos los de la Segunda Guerra. Entonces, ¿cómo hacemos para que hablen? Pues les damos pentotal sódico, que era un anestésico. El suero de la verdad. El suero de la verdad. Y entonces les dan pentotal. Cosa que no sirve porque sale una información que viene del inconsciente o de quién sabe dónde. Ni siquiera estás realmente diciéndolo. No lo estás diciendo, no hay conciencia. Y lo que Freud había dicho para la terapia es que todo ese material que está en el inconsciente para producir una cura tiene que pasar al consciente. Sí. Entonces, hacerlo pues consciente. Hacerlo consciente. Falta la mejor palabra. Ajá. Y bueno, te digo, guerras van, guerras vienen, viene la guerra de Corea, viene la guerra de Vietnam, y es que empiezan a acuñar el término trastorno de estrés agudo y postraumático. Paralelamente ocurren algunos accidentes. Hay un incendio en el Coconut Grove, que era un bar, es un incendio muy famoso, y es tal vez la primera ocasión, que no es situación de guerra, en la que está documentada la atención a víctimas de un accidente. Es la primera vez. Digo, después con las guerras empiezan a salir los veteranos de la... hubo otro incendio muy importante en Nueva York, también, que bueno, no hubo mucha atención, pero también está ahí en los anales de la historia de la intervención en crisis. Pero así, el que es decisivo es el del Coconut Grove, ¿no? Ese es como el que se cita como primera intervención a víctimas de desastres. Hay un texto, ¿de quién es el texto? Me parece que es de Anna Freud, sobre intervención a víctimas. Hay un texto muy viejo de corte psicoanalítico. Entonces la atención era pues de diván, ¿no? Sácalo del inconsciente en relación con el trauma. Al final no es del todo descabellado. Usamos cosas como un poco más rápidas para la atención hoy en día, pero eso funciona. Hay un tema acá, así como el de las farmacéuticas, hay un tema de dineros. Claro. Lo que se dice que funciona mejor es la terapia cognitivo-conductual. Y eso tiene una razón de dineros. Quienes tienen dinero para hacer las investigaciones son quienes hacen terapia cognitivo-conductual. Pero lo que hacen las otras terapias, tal vez no con una estructura tan descrita, es lo mismo. Hablas con la persona, le preguntas cómo se siente, le abres un espacio para que pueda hablar de cómo se siente, y eso va a producir el desahogo emocional y la disminución de la ansiedad. Bueno, regresando a lo de las guerras, en algún momento se inicia la recopilación de los trastornos psiquiátricos, y que es un catálogo de signos y síntomas, y dependiendo si hay guerra o no hay guerra, estaba o no estaba el trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático. Como si fuera exclusivamente de guerra. Al revés. En época de guerra desaparecía del manual. Sí, convenientemente. No, eso no existe. No, eso no existe. ¿No? Como la fibromialgia más recientemente. La fibromialgia no existe. Empezó a ser una entidad diagnóstica cuando las farmacéuticas encontraron con qué tratarla. Que además son medicamentos bien caros. Claro. ¿No? Entonces los sacaban y la metían del manual si había o no había guerra. Hablando de violencia estructural, ¿no? De temas de poder. Claro. Y entonces se van juntando los veteranos de la Primera Guerra con sus hijos, los veteranos de la Segunda Guerra con sus hijos, y algunos ya poquitos nietos de la Guerra de Corea,
más los de la guerra de Vietnam, más los negros, más las amas de casa maltratadas. Claro. Y entonces eso hace una gran masa de personas inconformes porque no había servicio de salud mental que las atendiera, porque ni siquiera había reconocimiento en muchas ocasiones de sus condiciones. Y eso es lo que en los 60s produce presión al gobierno para que los empiecen a atender. A los veteranos les empiezan a dar, por ejemplo, servicios de call center. Los empiezan a atender en servicios de call center. Desde el Coconut Grove ya había servicio de call center. Y entonces la gente hablaba, quien recibía la llamada le decía, ¿qué te está pasando? El otro le contaba y entonces los escuchaban. Nos entrenan para escuchar. Claro. Mucho de nuestro entrenamiento es escuchar y además contener nuestra propia ansiedad, porque de repente la escucha de esas historias puede ser terrible. Sí, te causa a ti tus propios estragos. Sí, y además los de la salud mental también tenemos nuestras propias historias. Sí, ¿no? Exacto. De trauma, de violencia, de pérdidas. Somos sobrevivientes también, como todos los de la Ciudad de México, por ejemplo, los que hemos vivido aquí, de los terremotos. O sea, todos tenemos nuestra historia y esas historias se recrudecen muchas veces al escuchar las historias de los otros sobrevivientes. Claro. Entonces, mucho del entrenamiento es ese, que puedas escuchar y que no le digas a la gente, bueno, pero todo va a estar bien, ¿no? Va a pasar, tú no te preocupes. Y así es como llegamos, por ejemplo, a los años 80, que además aquí hubo un terremoto. Claro. En el 85 hubo un terremoto. Y ya había, por ejemplo, rescatistas. Había personas que andaban en la ambulancia, que eran en aquella época como cargadores. No quiero ofenderlos, pero tenían muy poca capacitación técnica. Con la profesionalización de los paramédicos en Estados Unidos ocurre una profesionalización de los paramédicos en México y además se crean comités. Por ejemplo, Cruz Roja crea su comité de desastres. Entonces tú puedes hacer la carrera de paramédico y la especialización, por ejemplo, de espeleología, ¿no? Ir a rescatar personas en cavernas o en cuevas, que dirán, ¿y eso como para qué? Bueno, porque resulta que, por ejemplo, en algunas zonas donde no deberían haber construyeron encima de cavernas. Y entonces estos espeleólogos se meten a ríos subterráneos, se meten en estas cavernas a rescatar gente. Igual los bomberos se profesionalizan, ¿no? Se profesionalizan los sectores de desastres. Con el terremoto del 85 aparece Protección Civil. Y Protección Civil, pues inicialmente es eso, es una organización civil, hoy ya no es civil, es institucional, pero también se va profesionalizando para hacer las inspecciones, para hacer los dictámenes, los peritajes. Y los psicólogos también nos empezamos a especializar en México. Eso no quiere decir que en el 85 los psicólogos no atendieron a la población, sí la atendieron, porque ocurrió acá en México, ocurre que la Facultad de Psicología, no me preguntes por qué razón, no la sé, siempre ha tenido los sistemas de comunicación más grandes de la universidad. Y en aquella ocasión lo que tenía era el conmutador. Entonces era quien recibía las llamadas. Y tenían las listas de muertos, de recuperados, de desaparecidos. Ellos tenían las listas
habían conectado una parte con, ¿cómo se llamaba? Que llamas y te dan información. Locatel. Pero pues Locatel no se daba abasto. Entonces le pidieron inicialmente a las secretarias que tomaran las llamadas. Las secretarias tenían ahí las listas, alguien llamaba, ¿no? Pobre secretaria, ingenuamente la primera llamada le dijeron, oiga, busco a Diego Bravo. Ah, sí, falleció y está el cuerpo en el... Y entonces la gente se descomponía y ellas decían como, ¿y ahora qué hago? ¿Le cuelgo? ¿Qué onda? ¿No? Sí, así de... Perdón. Sí. Pues ni perdón. Yo creo que la primera llamada que le dijo, está el cuerpo en el Parque del Seguro Social, le tomó por sorpresa así de... Claro, le estoy diciendo que se murió su familiar. Sí, está cabrón. Y entonces, como eso ocurría en la Facultad de Psicología, pues les dijeron, justamente el doctor Sánchez Sosa, que era el director en esa época, le reunió a los profes y les dijo, oigan, pues pobres secretarias no pueden tomar las llamadas así. Claro. Entonces hagan guardias y tomen las llamadas. Y luego hizo brigadas y las mandó a los hospitales. Y empezaron a atender en el 85 a los damnificados, y a dar malas noticias. Claro. ¿No? Entonces, pues, por ejemplo, ¿cómo haces eso? Pues esperas esa reacción. Claro, ¿no? Sí, la contienes, ¿no? La contienes, lo lamento mucho, está usted bien, necesita algo, hay alguien ahí en la casa que la pueda acompañar. Es algo que los médicos de urgencias les podría ayudar. Porque hacen eso todo el tiempo, pero cuando yo he presenciado eso, no quiero decir que todos, pero no están como muy... No, al contrario, en México el tema de la medicina es distánciate del paciente. Sí, pero no sé. Así los educan. Sí. ¿Y tú crees que eso es más útil? O sea, que sí es una buena... No, al contrario, creo que es un estorbo porque al no entender lo que o sea, por ejemplo, he hablado con oncólogos, ¿no? O con alguna otra especialidad. Me dicen, es que le tengo que explicar 20 veces al paciente porque no he entendido. Es que está en estado de shock. Sí, no te va a entender. No es una cuestión cognitiva, ¿no? O sea, exacto. No es que no esté capacitado para entenderte. Bueno, sí, pero por otra razón, no porque no pueda. Bueno, sí, es porque no puede. Está bien. Sí, no puede. En ese momento no puede. En el momento en el que le cae así como una vaca del cielo la noticia, sí, pues no puede. Sí, y luego nunca lo entiende, ¿no? O sea, porque si ahí no hay este entrenamiento y el paciente no va a terapia o no tiene un psicólogo en su vida, pues así se quedó. Sí, que es, por ejemplo, parte de la labor como de trabajo social que muchas veces hacemos. Si estamos, no sé, me tocó en el 17 estar aquí en la Roma y justo cuando llegué acababan de sacar a un sobreviviente que es súper bueno, sí. ¿No? Pero pudo haber salido un cuerpo y están los familiares ahí afuera. Entonces nos toca muchas veces, salió y es un cadáver. Ok, a ver, compañero, pues vamos a hablar con la familia, ¿no? Sí. Entonces nos toca muchas veces a nosotros los psicólogos ir a dar malas noticias o acompañar a dar malas noticias. Entonces te digo, ¿qué hacemos? Pues hacemos un poco de todo. Me habías contado que había esta cosa de que también a veces lloraban, ¿no? Como con las malas noticias o con ciertos pacientes y que eso es parte del... Pues es que también cómo lo evitas. Ajá, no se trata de reprimirlo, ¿no? Sí, pero aunque quieras, o sea, hay veces en que te gana la emoción, ¿no? O sea, vas y le dices a alguien, oye, te tengo noticias, pero no son muy buenas, ¿no? Y el otro se empieza a poner así. Claro. Recuperaron a tu familiar, pero recuperaron el cuerpo. Se empieza a llorar. Es que es también un reflejo, es como con la risa.
Claro. Ves al otro que se sonríe, muchas veces tú como reflejo te sonríes. Y con el llanto es lo mismo, pero además también a ti te toca cosas, ¿no? Claro, claro. A ti alguien se te ha muerto en algún momento de la vida. Sí, bueno, y si es algo que pasó en tu ciudad, pues seguramente Además, también hubo ¿no? cosas. Tienes mucho estrés, que no sabes si ya comieron en tu casa, si no comieron, si ya les dio un ataque de pánico. Eres parte del trauma. Sí. Bueno, claro. ¿Tú sabes algo de...? Digo, es que hay algo que no entiendo muy bien cómo funciona, que es que hay toda esta plática de terapia con MDMA para gente como de zonas de guerra y así. O sea, me sonó un poco a lo que dijiste con el suero de la verdad, como, o sea, si se trata de, por medio de una sustancia, como traerlos a un lugar. Como el MDMA es emocional, ¿no? O sea, sí es como, para que reconecten con sus emociones y entonces puedas como acceder a otra cosa. No sé si es por eso o cuál es el punto. No sé, la verdad que no sé por qué lo usan. Muchas de estas cosas ya sabemos que han sido experimentales, no han salido bien y los gobiernos no las han reconocido, ¿no? Esto viene, ¿tú crees que de un lugar como de, quiero vender esto, pues voy a apoyar esa investigación porque me conviene empezar a vender MDMA legalmente? Puede ser. La verdad que no quisiera aventurar una hipótesis, tengo muy poca información de eso, ¿no? Más bien, no, lo que te iba a decir es que la atención que hacemos, por ejemplo, con la violencia, es desde otro sitio. Claro. ¿No? Es desde un paraguas de cosas, de fundamentos de violencia, de no normalizar la violencia sobre todo, de desnormalizarla, de hablar con la persona que lo que ocurrió no estuvo bien, que va contra los derechos humanos, que no hay justificación para eso. Y en muchas ocasiones también tenemos que hablar del tema de creencias y de género. Claro. El tema de violencia no se puede abordar sin una mirada de género. Claro. O sea, es aberrante entrarle a la violencia si no le entras al tema de género. Porque de repente dicen, es que estas feministas que nos odian a los hombres. No, vieras que también a los hombres les pega el machismo y les pega bien duro. Claro, totalmente. Las cargas para los hombres en el machismo son terribles. Y eso lo tienes que entender cuando atiendes un hombre que ha sufrido violencia. Sí. Y o sea, porque la categorización de eso es un poco como si estuvieran en contra de alguien, ¿no? Ustedes. Las mujeres. Las mujeres o las feministas o como sea. Cuando se trata de generar como dessistematizar una violencia, ¿no? Desmantelarla. Porque sí, como que la gran mayoría de la violencia familiar pues es eso, ¿no? O sea, viene del machismo. Sí. Como que no... Bueno, la violencia como entre hombres y mujeres, pero también entre hombres y mujeres. O sea, no sé, siento que todo viene de ahí. Entre hombres contra hombres también. Sí, como que estoy pensando en todos los encuentros violentos que he tenido en mi vida. De todos tipos y todos se relacionan de alguna manera con eso, ¿no? Con el machismo. Sí. O sea, porque si tú eres hombre, entonces la gente puede ser violenta contigo porque no estás cumpliendo con lo que se supone que tendrás que cumplir o porque tú estás pensando que las mujeres no se comportan como se deberían comportar, o sea, como esta cosa. Así es, ¿no? así es. ¿No? Me acordé ahorita una atención que hicimos en Tabasco y uno de los de la salud mental, que era un tipo bastante acosador. Bueno, lo acusé un par de veces. Un día por ofrecerle a una de las estudiantes de licenciatura que si no había espacio donde se quedara, se podía quedar en su cuarto. Entonces lo acusé por eso primero. Pero después, otro día que íbamos de salida hacia el albergue, no sé, le dijo algo a uno de los chicos de salud mental de Tabasco y el chico le contestó bien, de buena manera y todo, y el otro lo alburió. Y entonces cuando salíamos le dije, tú no deberías reírte de eso, porque eso que hizo este señor es acoso. Estamos trabajando, no es tu compadre, ¿no?
Claro, es una posición de poder, ¿no? y te está poniendo en una posición debajo de la de él, ¿no? Te acaba... Sí, es como un jalón de correa, ¿no? De ponte en donde vas. Y también lo fui a acusar por eso. Afortunadamente, después de la segunda vez que lo acusé, lo dejaron en el hotel y ya no lo tuvimos que ver más en el albergue. Claro. Sí, eso era, bueno, es que me estoy acordando de toda mi adolescencia. Y pues es súper común, ¿no? En miles de espacios de trabajo, espacios escolares. Sí, y no debe ocurrir. Claro. Sí, es imposible además como que empiece a haber un cambio si no existe la conciencia de dónde viene, ¿no? Porque pues, es muy fácil ponerlo como algo cultural, como algo, pues es parte del coloquio. Y es no, como, pues no debería ser. Pues sí, pues todavía ahí nos quedan unos temillas pendientes. ¿Cuánta violencia? Sí. Pues sí. Y con la intervención y sí, no, con todo. Estrés, sí, hay todavía material para rato. Gracias, Lisa. Con mucho gusto, Diego. Hasta luego. Hasta luego.